Llaves para vivir con éxito. En este espacio le compartiremos las llaves que abren el cofre del más valioso tesoro. Llaves que le permitirán abrir la puerta a un mundo mejor. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Que Dios los bendiga. Ya hemos hablado acerca de ciertas personas que aparecen en las páginas de la Biblia. Si usted recuerda y ha seguido con nosotros 2 programas, hablamos acerca de las personas generosas. Después hablamos de las personas olvidadizas. Hoy hablaremos acerca de las personas incrédulas. La Biblia habla de personas que no creyeron y que en un momento determinado de la vida, la fe desapareció de ellos. Me refiero a 2 personas tan importantes que perdieron la fe en un momento crucial de su existencia. Primero, el sacerdote Zacarías. Lucas capítulo 1, versos 5 al verso 20. La Biblia dice que Zacarías era un sacerdote irreprensible y que andaba en las ordenanzas de Dios. Era un hombre que ofrecía el incienso en el altar. Era un hombre que tenía acciones de adoración, de ruegos y súplicas delante del Señor. La Biblia describe que cuando Zacarías estaba en el altar del incienso, se le presentó el ángel Gabriel y le dijo: Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas, y tu esposa Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Este será grande delante de Dios. Este será un instrumento del Padre Celestial, parafraseando el texto. El ángel Gabriel le dijo: se llamará Juan y hará que muchos hijos de Israel se conviertan al Señor. Será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y fue entonces cuando Zacarías se queda sorprendido por lo que le dice el ángel Gabriel, y entonces da a conocer su incredulidad. Y le dice: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Entonces el ángel Gabriel le dice: esto será cierto porque yo he venido de parte de Dios para darte estas buenas nuevas. Pero como no has creído, te vas a quedar mudo por tu incredulidad. Qué tremendo castigo le da Dios al sacerdote Zacarías por no creer. Debo señalar que fue un castigo muy considerable, porque solo le quitó la voz y lo dejó mudo hasta que naciera su bebé, es decir, su hijo llamado Juan. Es increíble. Era un hombre irreprensible. Era un hombre que andaba en las ordenanzas de Dios. Era un hombre que sin duda adoraba a Dios con el corazón. Pero llega un momento en que la humanidad de este personaje se quebranta. Es decir, la fe se extingue en un momento y él empieza a razonar y a decir: yo soy un hombre viejo y mi mujer es de edad avanzada. Como que la mente y su corazón se negaron a aceptar un milagro de parte de Dios, siendo que el ángel le había dicho: tus oraciones han sido escuchadas y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y le dice: este será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Será grande delante de Dios y hará que muchos hijos de Israel se conviertan al Señor. Pero Zacarías, siendo un sacerdote, un hombre de Dios, comienza a decir: esto no es posible, yo soy viejo, mi esposa de edad avanzada. Escuche esto, él está razonando con su mente y está viendo las circunstancias de la vida, y entonces él se queda limitado por la situación que prevalece. Usted y yo debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando Dios promete algo, lo va a cumplir. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer. No debemos nunca permitir que la incredulidad se quede en el corazón, porque entonces cerramos nuestros oídos a la voz de Dios y cerramos el corazón
para conocer y descansar en las promesas de Dios. Para Dios nada es imposible. Dios todo lo puede hacer. Pero aquí está el ejemplo de un hombre de Dios, sin duda extraordinario, porque era irreprensible, porque andaba en los mandamientos y en las ordenanzas de Dios, pero al fin un ser humano, con limitaciones propias, un hombre de carne y hueso que se dejó impresionar por las circunstancias de la vida y por las condiciones humanas en que se encontraba él y su esposa. Pero vino el ángel Gabriel para decirle: vengo de parte de Dios a darte estas buenas noticias. Tu mujer dará a luz un hijo y se llamará Juan. Como no creíste, por tu incredulidad, te vas a quedar mudo. Y entonces, cuando Zacarías sale de ese lugar donde ofreció el incienso, el pueblo estaba desconcertado porque él no podía hablar. 9 meses se quedó mudo, sin poder hablar, hasta que nació el bebé, hasta que su esposa dio a luz a su hijo y le pusieron por nombre Juan. Un castigo muy considerado. Dios pudo haberlo castigado de otra forma, o Dios se pudo haber disgustado con él por no creer la palabra que le trajo el ángel Gabriel. La incredulidad es grave, la incredulidad es peligrosa. La incredulidad, si se mete en el corazón, puede llevarnos a una tremenda frustración. El otro personaje que no podemos olvidar como una persona incrédula fue Tomás, uno de los discípulos de Jesucristo. Recordarán todos, a la luz de la Biblia, que Cristo había anticipado que él moriría en la cruz y que resucitaría al tercer día. Lo sabían todos los discípulos, incluyendo a Tomás. Tomás también sabía que Cristo había dicho que resucitaría. La Biblia cuenta la historia en San Juan capítulo 20, versículos 24 al 29, donde Cristo resucita de entre los muertos, vence a la muerte con poder. Y entonces Cristo se aparece a los discípulos, pero no estaba Tomás. Así que los discípulos quedaron maravillados al ver a Cristo resucitar de los muertos, cumplir la palabra que había anticipado. Y entonces los discípulos se regocijaron. Pedro, Andrés, Felipe, Juan, todos. Pero no estaba Tomás. Así que cuando se encontraron a Tomás le dijeron: al Señor hemos visto, Cristo ha resucitado. Y Tomás dice: yo hasta que vea la señal de los clavos y hasta que yo meta mi dedo en las heridas de los clavos, hasta entonces voy a creer. Cuando meta mi mano en su costado, entonces voy a creer. 8 días después, dice la Biblia, estando las puertas cerradas y los discípulos reunidos, se presentó Cristo en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Así que ahí estaba el incrédulo, Tomás, y cuando sus ojos contemplaron el rostro del divino Maestro, cuando sus oídos percibieron la preciosa voz de Cristo, se desconcertó por completo y dijo: Señor mío y Dios mío. Así que Cristo dijo: ven para acá, mete aquí tu dedo y mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Ahí, en ese momento, seguramente se sintió muy avergonzado Tomás, porque no había creído en la resurrección de Cristo. Y es que a veces hay personas que dan rienda suelta a su frustración y deciden no creer porque deciden no creer en nada ni en nadie. Se sienten frustrados, se sienten desubicados, se sienten mal consigo mismo y con las circunstancias que prevalecen. Nosotros tenemos que tener cuidado para que la incredulidad no atrape nuestro corazón, para que la incredulidad no afecte gravemente nuestra vida. Nosotros tenemos que creerle a Dios, sus promesas y sus obras maravillosas. Dios tiene vida en sí mismo. Dios es un ser creador y no creado. A nuestro Dios nadie lo hizo. Él es el hacedor de todas las cosas. Tenemos que repetirnos una y otra vez cada mañana: nuestro Dios vive, nuestro Dios es eterno, nuestro Dios es todopoderoso. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 6, que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe, debe creer que Él existe y que es recompensador de los que le buscan. Es la fe,
la que vence al mundo. Es la fe la que nos sostiene en una relación íntima con el Padre Celestial. Es la fe la que nos va a hacer ver la gloria de Dios, y es por la fe que vamos a obtener grandes bendiciones, porque la Biblia dice también en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es más grande lo que creo que lo que veo. Escuche bien, es más grande lo que creo que lo que veo, porque yo creo en la palabra de Dios. No me dejo llevar ni tampoco impresionar por las circunstancias que pasan en la vida. Yo tengo que entender que Dios es fiel, que Dios es verdadero, que Dios todo lo puede hacer, que no hay nada imposible para Dios. Así que terminemos este año por la fe. Confiemos en el poder de Dios. Descansemos en las promesas del Todopoderoso. Estemos juntos caminando en la vida, apoyándonos en las promesas de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tengamos cuidado de que la incredulidad no empañe nuestra visión. Tengamos cuidado para que la incredulidad no se quede en el corazón y nosotros perdamos tantas bendiciones del cielo. Tenemos que creerle a Dios. Le creemos a Dios por lo que Él dice en su palabra y por lo que Él nos ha demostrado tantas veces en el pasado. El Dios que estuvo con nosotros en el pasado está en el presente y estará con nosotros en el futuro. Nuestro Dios nos ama intensamente. Nuestro Dios tiene sus ojos puestos en nosotros y su oído está atento para escucharnos. Si algo tenemos que hacer en este tiempo es creerle a Dios, es confiar en sus promesas. Santiago el apóstol en su carta universal también nos dice en el capítulo 1 versículos 5 y 6, si pides algo, pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar que es arrastrada de un lugar a otro. Qué tremenda historia la del sacerdote Zacarías. Era un hombre irreprensible, un hombre que andaba en las ordenanzas de Dios, un hombre que obedecía los mandamientos de Dios, un hombre que ejercía el ministerio de intercesión, clamaba delante del Padre y ofrecía el incienso, es decir, tenía un acto de adoración, pero cuando llegó el momento de ser confrontado y mostrar la fe, ahí su fe se derrumbó. Y el ángel le dijo, por tu incredulidad vas a quedar mudo, no vas a poder hablar en todo este tiempo hasta que se cumpla esta palabra y nazca tu hijo Juan. Y entonces el hombre experimentó ser mudo por 9 meses por su incredulidad. Tomás, un discípulo que caminó con Cristo, que vio los milagros más portentosos en la historia del mundo. Tomás, que escuchó los sermones más poderosos en la tierra que jamás se hayan escuchado, y los escuchó del mejor y el más grande predicador, Jesucristo. Aprendió a orar con Cristo en el huerto de Getsemaní, sin embargo, no creyó. La incredulidad es grave. La incredulidad irrita a Dios. La incredulidad nos puede llevar a hablar necedades y a vivir frustraciones. Vamos a caminar con Cristo y vamos a creer la palabra bendita de Dios. Vamos a creer que terminaremos este año 2020 en victoria, con la protección divina y con el cuidado de un Dios extraordinario que tiene atenciones especiales para nosotros y consideraciones especiales. Vamos a creer que el año 2021 veremos más la gloria de Dios, veremos más la bendición de Dios. Dios será más generoso con nosotros porque nosotros caminaremos con Él y le amaremos con todo el corazón. Por favor, cuide de que la incredulidad no atrape su corazón. Por favor, cuide que la incredulidad no cierre sus oídos a la voz de Dios. Que la incredulidad no afecte su vida, de tal manera que usted camine como inseguro, como una persona llena de temor. No, Señor, usted tiene que andar confiadamente, porque vivimos bajo la sombra del Omnipotente, porque los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y sus oídos
atentos al clamor de ellos. Soy el pastor Abel Flores y le deseo una muy feliz Navidad y por favor le deseo que tenga éxito en la vida y que no se suelte de la mano de Dios, que crea en Dios y en sus promesas, que vivamos día a día en esa íntima relación con el Padre Celestial y que grabemos en nuestro corazón la bendita palabra de Dios. Le invito para que se suscriba a mi canal de YouTube y que dé like a mi página. Estoy preparando una serie de reflexiones sobre otro tipo de personas. Hablamos ya de personas generosas, de personas olvidadizas y hoy de personas incrédulas. Los próximos programas estaré hablando de otros tipos de personas que aparecen en las páginas de la Biblia. Deseo que la bendición de Dios sea sobre ustedes y que su casa sea llena de bienes y de riquezas. Bendiciones, hasta pronto. Esto fue su programa Llaves para vivir con éxito. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Con la participación del pastor Abel Flores Acevedo.